A continuación vamos a presentar la ponencia a cargo de la doctora Lidia Beltrán Ruiz y la maestra Jazmín Roldán Hernández. Ellas son docentes del área clínica de aquí de la FE Zaragoza, pues ya con una amplia trayectoria y una formación en prácticas desde el enfoque sistémico, así como pues una larga trayectoria que tiene que ver con el diseño de programas de enseñanza. La doctora y la maestra nos van a presentar la ponencia titulada Conversaciones de lo ausente pero lo implícito en la práctica narrativa, cuerpo y territorio como expresión de resistencia. Lo va a presentar la doctora Lidia Beltrán. Un aplauso para ella, por favor. Yo prefiero el micrófono porque estoy chiquita y estoy incómoda con los micrófonos que están ahí. Yo voy a... ¿La que sigue, por favor, me ayudas? Voy a presentarles una situación que trabajé con una chica de 18 años desde la práctica narrativa. Primero les explico un poco qué es esto de la práctica narrativa. Es un desarrollo, una propuesta, actualmente le llaman prácticas porque no solamente se trabaja en el ámbito de la terapia, incluso se cuestiona si lo que hacemos es terapia, ya desde la mirada muy formal, ¿no?, de las definiciones profesionales, pero también porque es un enfoque que ha decantado hacia una práctica colectiva. Es la comprensión del sufrimiento humano y del bienestar y de la experiencia humana como experiencias, perdón, lo estoy diciendo mal. Es la comprensión de las experiencias como aquello que es narrado y que es vivido colectivamente. Lo digo así, de una manera así. Me voy a tratar de ir rápido porque a mí el tiempo nunca me alcanza. Para mí el principal desarrollador es Michael White, es un trabajador social. Hay otras variantes, pero lo que voy a hablar el día de hoy, en este momento, es prácticamente el desarrollo propuesto por Michael White. La propuesta de Michael White dice que cuando trabajamos la práctica narrativa son momentos en los que podemos revincular la historia relatando experiencias de vida e identidad multihistoriadas. Un ejemplo sencillo, ¿no? Esto lo usan mucho los terapeutas narrativos. Nosotros vivimos nuestra vida es experiencias, multitudes de experiencias. Y estas experiencias tienen su sentido y sentido humano y también nos da la identidad de seres humanos a partir del relato. Entonces aquí el lenguaje y la historia y el discurso, entendidos como prácticas relacionales, van a estar presentes todo el tiempo. Hay discursos dominantes que a veces someten o subyugan a las personas y pareciera que la vida es relatada de una sola manera. Entonces lo que trato de representar en esta estrellita con un círculo es un relato. La gente trae un relato y a veces la gente va a terapia con un relato y ese relato suele ser dominante y empobrecedor. Las otras estrellitas son otras experiencias que la persona tiene o experiencias con las que está relacionada con otras personas. La idea de la práctica narrativa es que la historia única o la historia dominante, le picas una vez, sea conectada con otras experiencias de vida, con otros relatos de experiencia o de existencia. Pueden ser suyos o, como mencioné hace rato, la identidad es relacional y también es situada. Nuestra identidad puede ser múltiple y variada dependiendo de dónde estemos, con quién estemos y qué momentos o experiencias estemos narrando. Entonces, la idea de la práctica narrativa es conectar y conectar y conectar experiencias. Entonces, estas experiencias pueden ser, como mencioné, del pasado, del presente, incluso pueden ser historias de futuro, pueden ser historias mías, y pueden ser historias mías diversas, conectadas, o también puede ser la conexión que uno tiene con las historias que cuenta sobre uno alguien más. Podemos citar gente o no, la terapia o la terapeuta en este caso también es otra persona, que puede contribuir a la construcción de relatos de experiencia o de existencia. Michael White trabajó la práctica narrativa o la terapia narrativa y con el tiempo fue diseñando guías para la práctica. Yo solamente les voy a hablar de una, pero Michael White construyó varias guías. Las guías para la práctica nunca van a ser estrictas o lineales en el sentido de paso 1, paso 2, paso 3, pero él intentó hacer guías didácticas o facilitadoras para la gente que quisiera aprender a tener conversaciones desde la práctica narrativa.
La mayoría de la gente conoce la terapia narrativa por las conversaciones de externalización, pero eso es solamente un mapa. Él construyó otros mapas y, como ya dije, nunca el mapa va a agotar todas las posibilidades de conversar con alguien desde la narrativa. Solamente les voy a hablar de una, las otras serían, nada más menciono algunas, las conversaciones de externalización, las conversaciones de desenlaces extraordinarios, las conversaciones del ausente pero implícito, las conversaciones de andamiaje, las conversaciones con testigos externos, el uso de contradocumentos, las ceremonias de definición, hay muchas. Y es posible que uno siga construyendo guías cuando se entiende la práctica narrativa. Entonces yo solamente voy a hablar de una situación que atendí. Cito a Michael White, las conversaciones del ausente pero implícito, también se le conoce como la conversación desde la segunda historia o desde la otra historia. Es conversar sobre lo que se valora, que está contenido en la experiencia vivida, aunque tal vez no se haya precisado, historiado o conversado antes. Con esto digo, la experiencia humana o la experiencia que hemos vivido es mucho más rica de la posibilidad que tenemos de contarla completamente, ¿no? Pero siempre hay diferentes formas de contar la experiencia. Lo no dicho está siempre, como cuando leemos un libro, no sé si les ha pasado a ustedes, leemos un libro y tenemos una manera de contar el libro a alguien y volvemos a leer el libro y generamos una manera distinta, o ver una película o cualquier relato, ¿no? Siempre hay múltiples formas de contar. Esto quiere decir que siempre hay la posibilidad de platicar sobre lo no dicho. También cuando estamos conversando con alguien y le estamos platicando una historia, la historia también depende a quién se la estamos contando y de qué manera esa persona nos hace preguntas o interviene. Y podemos generar la historia de la historia, la historia de la historia y la historia de la historia. Y esa es la intención con la práctica narrativa. Y en la terapia es que sean historias de influencia, que generen bienestar, que contribuyan a dar esperanza a las personas y que las movilice hacia una actividad que las conecte con lo que valoran, con sus futuros preferidos. En el caso de las conversaciones del ausente pero implícito, nos ayuda a conectar la historia honrando el sufrimiento, y ahorita van a ver por qué digo esto, el sufrimiento y el dolor. Hace visible todo aquello que se hizo para proteger lo que la persona considera importante. La que sigue, por favor. La situación que les voy a compartir es de una chica de 18 años. Voy a cambiar muchos datos de información, muchos. Entonces, bueno, todo lo que voy a decir ahorita estoy acomodándolo. Es una chica de 18 años, estudiante de bachillerato, es hija única, vive con sus padres, uno de sus padres es abogado, creo que es lo que necesito decirles por el momento. Y ella vivió una situación que podrían considerarla como de trauma. Las conversaciones del ausente pero implícito suelen ser prácticas muy útiles para trabajar el sufrimiento de las personas cuando vivieron una situación que en la psicología clínica generalmente le llaman trauma. Trauma es cuando, bueno, lo digo también en pocas palabras, cuando alguien vivió una situación en la que su vida o la de alguien más estuvo en riesgo. Ella vivió una violación. Cuando tenemos una persona que nos solicita apoyo psicológico por una situación como esta que voy a ejemplificar, podríamos tener diferentes maneras de construir la historia. Por lo menos hay dos, ¿no? La historia dolorosa, que es la que la mayoría de las personas abordan, ¿no? del trauma, ¿no? De qué ocurrió, cómo fue esto. Y la otra es la historia subordinada o la historia preferida por la persona, que generalmente la misma persona no la ve, porque el discurso dominante es qué cosa tan terrible que ocurrió. Pero hay posibilidades dentro de lo terrible u horrible de esa historia donde podemos conversar con la persona con respecto a lo que es los fundamentos que le dan a ella una condición de existencia y que valora, y también la agencia personal. La persona desde la práctica narrativa siempre participa en el buen sentido. Cuando hay un desastre natural, cuando presenciamos, no sé, un robo, cuando se está quemando una casa, cuando te ponen un arma, ¿no? Cuando alguien te quiere asaltar o te quiere hacer daño,
la persona siempre responde. Aún quedarse callado, aún quedarse quieto, paralizado, esas son formas de responder. En la práctica narrativa se le llama no respuestas, pero son respuestas. O sea, el no simplemente da este matiz de que pareciera que no responde, pero la persona está respondiendo. Entonces, las conversaciones del ausente por implícito se van a centrar en estas respuestas que las personas están dando. La historia dolorosa generalmente está centrada en el evento y no en la experiencia de la persona. Así. Bueno, comentábamos que hemos hecho materiales didácticos y todo esto. Esto es una adaptación de la propuesta de Malcolm White para trabajar las conversaciones del ausente por implícito. La práctica narrativa se apoya en los panoramas duales de Jerome Bruner y nos señala que dos panoramas en los que hay que transitar en las conversaciones narrativas. La parte de abajo es lo conocido para la persona. Allá les pongo que serían las secuencias, las respuestas, los eventos, el tiempo, la trama, que es como lo fácil de contar. Y hasta arriba lo posible de conocer, que sería la conexión que hay de lo conocido abajo con lo que está implícito pero ausente en la descripción de la persona en el relato, y que Jerome Bruner le llamó panorama de conciencia. Michael White le cambió también por panorama de identidad. Lo digo de otro modo, abajo están las acciones, el evento, lo ocurrido, y la idea es que hagamos preguntas, que aquí hay otro mapa que es el de andamiaje, de tal manera que la persona vaya explorando formas de narrar lo que le pasó de una forma en la que difícilmente alguien le ha preguntado, por lo mismo que todos se centran como en el trauma, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿No? La idea es preguntarle qué hizo, cómo respondió, pero poco a poco, de manera que la conecte con los significados y con lo que para ella es importante. Entonces, este andamio, la propuesta es caracterizar el evento y la expresión. La expresión se refiere a que la persona siempre responde, es trabajar con cómo respondió o cómo expresó ella y su cuerpo, es territorio y cuerpo en la ponencia. El cuerpo también responde, ella también responde. Después, hacer preguntas acerca de esa expresión como acciones de resistencia. Ahorita creo que con el ejemplo va a quedar más claro. Después, hacer preguntas sobre los efectos esperados y las intenciones que la persona tenía al responder de esa forma. A veces, cuando uno responde ante un evento crítico, por un lado, a veces la gente no pregunta qué hiciste, ¿no? Y la otra, ¿qué pretendías o qué estabas pensando, qué intenciones tenías cuando respondiste de esta forma? Después hacemos preguntas sobre lo que valora y los cimientos que están conectados con esas intenciones. Y al final, bueno, puede seguir, pero en un nivel alto que nos acerca ya al panorama de identidad, son preguntas sobre acciones y planes futuros. Ahora les voy a contar la experiencia, no la tengo transcrita, ya además es más rápido que las que de esta forma. Esta chica va rumbo a la escuela aproximadamente a las 6 de la noche, bueno, les cuento un poco más. Recibo una llamada donde me pide que la atienda y me están canalizando a esta chica. Le voy a llamar Sonia, pero le voy cambiando el nombre, ¿no? Sonia, Sofía, Esperanza. Me refiero a ella todo el tiempo. Y me piden que la vea porque hace un poco más de un mes a ella un hombre la violó. Ella le dice tipo, ¿no? Un tipo la violó cuando estaba esperando su transporte en una calle solitaria, saliendo ella por ahí de un municipio, pues le voy a llamar ahorita Ecatepec, también es arbitrario el nombre. Y este hombre, me dicen que la atienda porque está rara, ella está rara, está extraña, ¿no? Para su familia está extraña. ¿En qué consiste que está extraña? Pues que ha llevado su vida normal, está bloqueada, ¿no? No parece que le haya pasado nada, no responde como una persona normal, ¿no? En este discurso dominante debería responder. Y entonces están preocupados, ¿no? Porque ella ha respondido de una forma en la que no se espera. Incluso después del evento, cuando la llevan a levantar el acta, y ahorita van a ver que otras cosas raras hizo, los médicos dicen pues deben tener en observación por lo que le ocurrió, ¿no? Peligroso, y pues ella lleva su vida normal. Entonces cuando me la canalizan me dicen pues necesitamos que le hagas una valoración porque algo le está pasando, no responde como debería responder. Dije, bueno, ella está de acuerdo, ella quiere venir, sí, eso es importante, la veo y ella coincide, me dice que todo el mundo le dice que no está respondiendo de una manera normal, que ella debería estar como
bloqueada, traumada, ¿no? Reaccionando con miedo, y ella no tiene nada de eso. Ella está realizando su vida habitual de manera normal. A mí también se me hace raro, ¿no? Yo estoy también en este rollo del discurso donde puede ser extraño que ella esté respondiendo también a una situación. Y llevo a cabo con ella una conversación que podría encuadrarse dentro del docente feminista. ¿Qué implica esto? Confiar en la experiencia de ella y lo que comentaba hace rato Laura, ¿no? Laura, escucharla y hacerle preguntas. La práctica narrativa no solamente es conversar, hay toda una intención y hay una estructura de las preguntas que lo estoy poniendo aquí como el mapeo, la guía. Y primero lo que necesito hacer es, bueno, primero le invito a tener una conversación que es un poco inusual. Le comento que le voy a hacer preguntas que tal vez puedan ser también inusuales. Le digo que si no quiere, que si en algún momento quiere detener la conversación y que no quiere seguir conversando conmigo, lo puede hacer. Son conversaciones que hay que tener mucho cuidado de no revictimizarlo, de no hacer preguntas que le hagan sentir más dolor o si ella no está dañada, que yo la dañe con las preguntas, porque el sufrimiento y el bienestar se construyen discursivamente desde esta perspectiva. Con la conversación podemos infligir daño hacia la persona. Bueno, entonces ella me dice que sí, que podemos platicar, y entonces yo le pido que me describa con detalle qué fue lo que pasó. Estoy en el primer nivel. Me comenta ella que está, lo que se decía hace rato, ¿no? Estaba alrededor de las 6 de la mañana, todavía estaba oscuro, esperando su transporte para ir al bachillerato, y de repente un hombre llega, la toma, está sola en la calle, un hombre llega, la toma por la espalda. Bueno, estas descripciones las tengo porque ella me las fue ilustrando, y ella siente que la empieza a picar. Y le dice, haz lo que yo te diga. Estos son, ¿y qué te dijo? ¿Qué pasó? Estoy terminando aquí en algunas cosas. Y le dijo él, obedéceme, hazme caso lo que yo te diga, porque si no te voy a matar. Ajá. Y la toma él de esta forma, y la lleva entre dos autos, y le dice, obedéceme, si no me obedeces, te voy a matar. Una pregunta que le hago yo ahí es, cuando él te dijo eso, ¿tú en qué estabas pensando? Pues que me iba a matar. Ajá. Tuve miedo, mi vida sentía ella que le estaba picando aquí con algo, no alcanzó a ver qué era, pero ella sentía que le picaba con algo, y ella obedeció. Ajá. Le pregunto, cuando decides obedecer, ¿recuerdas qué estabas pensando? Y me dice, pues que me iba a matar si no lo obedecía. Yo tenía que hacer algo para que no me matara, y una forma de cuidar mi vida era obedeciendo. Fíjense aquí la pregunta que yo le hago, ¿no? ¿Tú qué estabas pensando cuando obedeciste? No, puede sonar horrible ese tipo de preguntas, pero lo hago para conectar la experiencia de ella con el pensamiento y con lo que valora, con las respuestas como actos de resistencia. ¿Sí? Estoy sacando la garganta, perdón. Y entonces él la empuja y la lleva entre dos autos y le dice, obedece. Y ella me reporta que él insistía diciéndole, obedéceme, haz lo que te diga, si no te mato. Y cada vez que decía te mato, el apretar más esta cosa que traía él ahí picando, ¿no? Y entonces él la lleva entre estos dos autos y le dice, agáchate, le pide que se ponga en una cierta posición. Y ella voltea a ver al piso y ve que hay vidrios. Y ella empieza a dialogar con él y le dice, a ver, dices que no me vas a hacer daño si te obedezco, y ahí hay vidrios. Ajá. Si dices que no me vas a hacer daño, ¿por qué me pides que me ponga donde hay vidrios? Y entonces la manera en que responde ante este comentario que ella hace es con el pie quitar los vidrios. Ajá. Para que ella se coloque en la posición que le pide. Ahí vienen otra vez preguntas, ¿no? Cuando tú le dijiste esto, ¿qué significó para ti el hablarle y el que respondiera de esa manera? Y me dice que teníamos un acuerdo, porque la respuesta que él dio de quitar los vidrios, me dijo que él iba a cumplir. Estábamos haciendo para mí era como estar haciendo un trato, un negocio con él.
me di cuenta, me di cuenta de que tenía control yo en la situación, porque el que él quitara los vidrios del piso, para mí fue una señal de que él iba a hacer lo que quería hacer y a irse. Y entonces yo pensé que se apure y cada quien lo suyo, ¿no? Fíjate aquí, hago una pausa. Si yo me le hago estas preguntas, solamente me quedo con la descripción de que había vidrios, ¿no? O quién sabe si me dijera esa descripción de lo que él hizo, pero si yo no le pregunto qué hizo ella, qué significó para ella, cuando ella habla con él y ella interpreta esa respuesta de él también como algo, los recursos, las posibilidades, lo que ella valora, lo que está cuidando, las acciones de resistencia que ella está teniendo para manejar esta situación, quedan apagadas. Y nadie le había preguntado nada de eso. Con nadie había conversado al respecto de esa forma. Bueno, entonces, pues ocurre esta situación, este tipo la viola, él se va, y ella se limpia un poco, se levanta, toma su transporte, se va a la escuela, llega a la escuela. Para ella era importante, bueno, le pregunto, ¿qué te hizo tomar esa decisión de tomar tu transporte y irte a la escuela? Me dice que ese día yo tenía un examen, ella estaba acabando un periodo de evaluación que era muy importante y decía, es que yo no podía faltar al examen. Llega a la escuela, hace el examen y hasta después de que termina el examen le comenta a sus amigas lo que le pasó. Y entonces ya le hablan a su familia, van a levantar les decía que el papá es abogado, pues obviamente es una situación de urgencia extrema para ellos. Van, levantan el acta, hacen todo lo que implica la agencia de delitos sexuales. Y pues esto era lo que, fíjense, como las acciones que ella llevó a cabo y el haber, voy a llamarle, no sé, como sangre fría, ¿no? Para haberse ido a la escuela, hacer el examen y hasta después hablar de lo que le había ocurrido, era como atípico. Pero yo le empiezo a hacer más preguntas, ¿sí? ¿Qué estaba ella valorando? ¿Qué era lo que le hacía haber respondido de esa forma después de haber vivido una violación o esta violación? Y me dice cosas que yo escogí esta situación para comentárselas porque yo aprendí mucho también con ella sobre los territorios de la identidad. Ella me dice, él solamente abusó de una parte de mi cuerpo. Yo no soy, además yo no soy solo un cuerpo, mi cuerpo no soy yo. Me dice, para mí era muy importante ese examen porque si no hacía ese examen no iba a poder ingresar a la carrera que yo quería. Yo estaba pensando en mi futuro y en que él se apurara porque yo quería continuar con mi vida. Me dice, si él me conociera no me hubiera hecho lo que me hizo. Yo para él fui una cosa a la que él pudo penetrar, pero no me dañó, como no permití que me dañara como tal vez podría haberlo hecho si no hubiera yo pensado en que yo no soy eso. Yo tengo un nombre, tengo una familia, tengo un futuro, tengo una carrera, mi calle son mis espacios. Bueno, esta parte ya me la dijo un poco más en otra conversación que tuve por teléfono. Y ella hizo, la manera en que ella había construido, o no sé si fueron las preguntas, ahí yo no podría decirles, si las preguntas que le hice ayudaron a que ella hiciera esta compleja descripción de quién ella es. De las posibilidades que ella tiene y de que la manera en que la trató este hombre no era ella. O sea, ella hizo este proceso como de despersonalizar, no despersonalizar, no me gusta esa palabra, separar el evento, incluso hacer ajena a esa experiencia como parte de un discurso que no la define. Yo todavía tuve con ella una llamada de seguimiento por responsabilidad, porque ella me dijo, después de que terminamos esta conversación, le pregunté, ¿le podemos pasar la que sigue? Le pregunté a ella, aquí vienen algunos ejemplos de las preguntas, es el mismo esquema, pero con el tipo de preguntas que se pueden hacer. Le pregunté al final de la sesión cómo estaba, y me dijo que estaba bien. ¿Qué te deja esta conversación? Que no son preguntas estratégicas, en este caso son narrativas. O a lo mejor pueden ser estratégicas si los ven como con la secuencia, ¿no?, de las acciones del terapeuta. Y me decía que tenía muy claro qué era lo que le había pasado, que ya no se sentía como al principio, donde tenía como incertidumbre, como si estoy bloqueada o estoy loca o me trastorné y qué tengo mal que no respondí como todas las mujeres pueden haber respondido ante una situación así. Después de esta conversación ella entendía
qué era lo que había hecho, cómo había interpretado, qué era lo que ella estaba valorando, a qué le estaba dando importancia. Y se sentía muy fortalecida después de esta conversación. Le pregunté si había algo que podría hacer una vez realizada esta conversación, y me dijo, es que tengo que platicar con mis papás y mis amigas de lo que hemos hablado, porque a nadie le he contado lo que significó, lo que yo hice en cada momento de esa situación. Hice una llamada de seguimiento. En la llamada me comentó que estaba haciendo activismo en la escuela, poniéndose de acuerdo con compañeras que tenían que salir temprano para hacer como brigadas de protección y de ayuda. Estaba planeando también llevar a cabo actividades con eso. Y hacer público, fíjense, ella hizo público lo que le ocurrió, porque consideraba que lo que le había pasado y la forma en que ella lo había manejado le podría ayudar a otras personas a manejar situaciones similares. Bueno, y yo también lo estaba haciendo con la conversación que tuve con ella, a poner de ejemplo esta situación. Aquí nada más les pongo es las mismas, con la anterior, por favor. Los mismos niveles de indagación que están aquí, están trazados en la acción, pero ya con las preguntas, ¿no? Obviamente están aquí muy sintéticas para fines de esta presentación. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue el evento? Fíjense aquí, el evento se hace de manera muy detallada. No les pongo transcripción, no me da tiempo, yo quería mostrarles toda la situación completa, pero el que yo sepa cómo la sometió él, lo que ella sintió, el haber hecho este movimiento, fue por preguntas que le hice donde pedía yo descripciones muy detalladas. Pero es importante que esa descripción esté siempre conectada con la manera en que ella respondió, la expresión que ella tuvo para... En las conversaciones del ausente pero implícito, en situaciones como esta que estoy ejemplificando, se parte de que las personas con sus reacciones están resistiéndose a aceptar algo que puede estar queriéndole imponer a alguien o algo. En este caso, el someterla, el violarla, ¿no? Y el dejarla como víctima, fue una situación en la que ella no estaba dispuesta a contribuir. Colaboró por su vida, por su bienestar, por su identidad, por la forma en la que ella veía su vida, su futuro y sus planes inmediatos después de eso. Ella estaba conectándose también con lo que iba a ocurrir después. Entonces, bueno, preguntas acerca de la expresión. ¿Tú qué hiciste? Hay que trabajar consecuencias que estoy mencionando ahorita, trabajar la expresión y las respuestas de la persona como formas de resistencia, de estar en contra de eso y hablar sobre eso, en que está en contra, de que su cuerpo sea visto como eliminarla y que su cuerpo sea visto como una totalidad y abusar sobre ella. Ella no estaba dispuesta a quedarse ahí. Hay que tener cuidado en la conversación, hay que hacer estas conversaciones con respeto y no revictimizar. Hay que hablar sobre los efectos. ¿Qué efectos tuvo que tú dijeras, que tú hicieras, que tú pensaras? ¿Recuerdas que estabas pensando en el momento que hiciste, que dijiste? ¿Qué estabas cuidando o protegiendo? ¿De dónde obtienes, aquí esta parte me faltó, de dónde obtienes ese conocimiento? Aquí hay que ampliar las historias. Aquí hay historias también sobre cómo ha sido vista ella por su familia, por sus amigas, otros relatos que ella tiene de identidad que le permitieron verse de una forma compleja y no única, no cosificada. ¿Qué te ayudó a responder de esa forma? ¿Qué te dice de quién eres tú hasta estas decisiones? Y la última que ya las mencioné, ¿qué tal estuvo esta conversación para ti? ¿Con qué compromisos de la vida te conecta? ¿Sí? Es una guía, si les interesa, es la que sigue. Aquí les dejo algunas lecturas interesantes. Casi toda la gente que lleva a cabo las prácticas narrativas está con la idea de que hay que traducir para que tengamos acceso. Toda la obra de Michael White está en inglés, pero hay gente, principalmente mexicanas, que han traducido la obra de Michael White. Aquí están algunas en inglés, pero están traducidas. Entonces les dejo esas. ¿Ya, verdad? Ok, gracias. También me parece muy interesante. Vamos con la ronda de preguntas, un par de preguntas, por favor. Allá tenemos una, a fondo. Bien, muchas gracias, muchas felicidades, un caso muy interesante, muy bueno. La cuestión, mi pregunta es, bueno, mi observación es el hecho de que hablaba en un principio del evento traumático, y la cuestión es, con esta chica, ¿el trauma fue el evento o era lo que estaba sucediendo después del evento? Porque ella, al parecer, el evento lo supo manejar,
lo que la estaba traumando era lo que estaba ella experimentando después de. Esto a lo que voy es a que muchas veces nosotros, los que somos papás y sobre todo de mujeres, vamos queriendo que no les pase nada, pero no las vamos educando para saberse proteger. A lo mejor, yo desde mi punto de vista, lo que ella supo fue cómo protegerse, tenía una buena, digamos, una protección, a lo mejor intelectual, ¿no? Pero se supo proteger. Y nosotros lo que tratamos es de que evitar que les pasen cosas, pero a veces lo importante es saber cómo manejar esas cosas que nos pasan, ¿no? O que les pasan. Entonces, a veces el trauma viene más de cómo nosotros lo vemos y se los hacemos y los tratamos, que de cómo realmente sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, no sé si dentro de la narrativa el hecho de la pregunta que usted le hizo, de dónde tenía todo esto, si todo eso salió, de dónde ella tenía esa forma de proteger. Bueno, yo no podría decir que ella sabía cómo defenderse. Podría yo haber escogido un ejemplo de un niño, una niña, que vive también una cuestión de abuso sexual, que sí he trabajado también con personas en esa situación, y también los niños responden. Yo lo que quiero enfatizar es este foco sobre la manera en que la gente responde en situaciones de vida o de daño, y la gente siempre responde. Lo que pasa es que pocas veces se les pregunta sobre esas respuestas. El llorar, el quedarse callado, el dejar incluso que pasen años y no decir nada, también son formas de respuesta y también son actos de resistencia. Cuando tú le preguntas a la gente por qué se ha quedado callada, a qué le está dando importancia o qué está protegiendo, por ejemplo, ante el silencio. Y te podrían decir cosas como a mi mamá, y es que amenazó con hacerle daño a mi hermanita si yo hablaba. Cuando tú haces esas preguntas, y no es que la gente se sepa, o sea, no es que haya leído un manual o la hayan entrenado para protegerse. La idea de la práctica narrativa es que la gente siempre responde. Y cuando responde y tú le preguntas desde esta perspectiva de qué estaba protegiendo, qué significó haberse quedado callada, haberse hecho bonita, haberse ido al rincón y llorar, esa expresión siempre está haciendo un acto de resistencia desde esta mirada, porque está protestando su cuerpo y está protestando ella hacia alguna acción o algo que pasó, que va en contra de lo que prefiere, que va en contra de aquello que le enseñaron que estaba bien, que va en contra de aquello que le enseñaron que era una expresión de amor. Y cuando tú le preguntas lo ausente pero implícito, te está señalando que esta persona sí sabe lo que es amor, sí sabe que eso no se hace, sí sabe que eso no es justo, y sobre eso es sobre lo que hay que hablar. Entonces, cuando el llanto tú lo conversas o estas respuestas las conversas como acciones de resistencia y como comportamientos que están conectando con lo que la persona está valorando y hablas con ella, lo que era ausente pero implícito se hace presente y explícito. Eso no se hace, no debió hacer eso. Yo no soy una cosa, no me debió ocurrir. ¿Por qué? Porque yo valoro la vida, el respeto, el amor, mi espacio, mi cuerpo. Pero es raro que les pregunten eso a las personas. En el Ministerio Público, de hecho, tomé algún curso en la Fiscalía y uno de los profesores, alguna persona dijo que a veces los psicólogos estorbábamos porque cuando hacíamos la intervención, pues parecía que la gente ya no estaba tan mal, ¿no? Como cuando tenía el daño. Y ellos necesitaban demostrar que la gente estaba dañada y lastimada, que sí lo están, o sea, tampoco se trata de apagar o desaparecer el evento. El trabajo de ellos es trabajar con el evento, el de nosotros es ayudar a la persona. Y eso es tarea de ellos tienen que hacer sus pesquisas y sus formas de investigación para que puedan trabajar con el daño que se realizó. Pero yo no voy a esperar 5 meses a que terminen y eso, siendo optimista, ¿no? Que se haga la investigación para poder dar terapia. Digo, si a mí me pasara o a algún ser cercano, yo preferiría que le ayudaran más que no solamente levantar sobre el acta. ¿Sí? Entonces, por ahí no es que ella tenía capacidades, todos las tenemos. La conversación fue la que ayudó, desde mi punto de vista, a que ella recuperara estas descripciones que nadie le había preguntado. Por eso para ella, después de la conversación,
repente compartirla con sus papás y sus amigas, porque todo estaba como pobrecita, ¿qué pasó? Y no habían escuchado sobre las respuestas, lo que ella valoraba, lo que ella había estado pensando, toda la forma que para ella fue como negociar con él sobre su vida, ¿no? Y al poner a prueba el que quite los vidrios es para ella, si me está haciendo caso. Y si hago, y entonces se va a curar y se va, y yo me voy a lo mío. Ella estaba pensando eso, pero nadie había preguntado. ¿Sí? Bueno, pues tenemos espacio para una única pregunta más. Aquí frente ya le han asustado el micrófono. Además, en las otras. Gracias. Bueno, gracias por esta presentación, me parece muy, muy bella. Y el nombre de la ponencia también, desde que lo leí, me atrajo mucho. Y pensé, mientras nos iba presentando el caso, pensé que los espacios de terapia son espacios de resistencia. Sí. Y en muchos casos, como terapeutas, nos volvemos también partícipes de esa resistencia, de esos espacios, ¿no? Los sistémicos y los narrativos. Sí. Mi pregunta concreta es, ¿qué implicaciones tiene para ti, para usted, qué implicaciones tiene el ser partícipe de un espacio de resistencia frente a casos como estos que, pues sí, en el común pensaríamos como, híjole, qué fuerte, ¿no? Qué doloroso. Pero ¿qué implicaciones ha tenido el ser partícipe en estos espacios de resistencia? Pues no diría yo que soy activista, pero creo que me he inclinado más hacia las prácticas narrativas. Me gusta mucho la terapia centrada en soluciones, también la enseño en mi práctica. Y me ha movido también a hacer un trabajo más colectivo, pero a lo mejor no tanto como el que reconozco que otros compañeros del enfoque narrativo realizan, que salen del consultorio, por ejemplo, ¿no? Pues yo he salido y he trabajado también con un poquito con comunidad, pero hay quien dedica su vida al trabajo en comunidad. También me ha llevado a proponer la despatologización. Cuando yo lo vi dije, ¿será que la necesito mandar con alguien a que le hagan pruebas? Porque sí me habían dicho, como su papá es abogado, estaba esta idea de aplícale pruebas, ¿no? Porque haz un diagnóstico y empieza uno como con esta tentación, sobre todo estos casos o estas situaciones donde la vida está en riesgo, o que el jueves pasado comentaba yo sobre pacientes que tienen como diagnósticos ya psiquiátricos, ¿no? Bueno, ya, ahora sí la psiquiatría te clasifica cualquier cosa, ¿no? Pero hay casos que son considerados como severos. De repente algunos colegas piensan que cuando la gente intentó suicidarse o tiene ya, no sé, síntomas psicóticos, o por ejemplo ella, si yo la miro, apenas estaba viendo hace poco un entrenamiento en trauma, precisamente, y lo que ella me describía es visto como un tipo de bloqueo. Y hay pruebas que ellos aplican para ver si está ahí un bloqueo emocional, un bloqueo conductual, un bloqueo social, y ellas tienen hasta una clasificación de bloqueo. Y tienen pruebas. Yo si le aplico una prueba ya me sale positiva. O sea, si yo cambio el foco, si yo me meto al diagnóstico y veo el evento y lo que le está pasando y que toda la gente le dice, qué rara eres, tú tienes algo porque no estás como deberías estar. Ajá. El discurso, ¿no? La pregunta que me hacían, los discursos culturales de la respuesta ante la violación son esos, ¿no? Y entonces podría haber sido muy fácil sin esta conversación, creo. No, o sea, no puedo decir lo que hubiera pasado, ¿no? Pero supongo que si ella se mete estos discursos y llega en manos de alguien más que le aplica pruebas y que le hace un diagnóstico, pues sale con trastorno de estrés postraumático. Quién sabe, no tenía todos los criterios, pero algo raro tendría. O sea, sí salió positiva algo de esto, precisamente por esta. Ella también estaba preocupada, pero no por el evento, sino porque todos le decían que ella era rara, ¿no? Ajá. Bueno, en fin, y aprendo mucho de la gente, escuchar, aprende uno mucho cuando legitima la experiencia de las personas. Y cuando sabes que puedes tener una conversación donde te hablen de lo que es importante para ellos, lo que valoran y cuáles son estos cimientos, tiene sentido. Y como decías, el espacio de consulta de estas miradas sistémicas y la narrativa, pues la gente va a consultar porque sufre por alguna imposición o por alguna normativa que se está aplicando hacia ella, que puede ser ella misma o alguien más, y que no, como que parece que no encaja, ¿no? Bueno, puedo decir mucho sobre esto. Gracias. Muy bien, es una pregunta muy interesante.